la de hoy, que es nuestra masterclass de cierre, va a tener que ver con que, a pesar de todos esos cambios y de todo esto que hemos explicado en la transformación digital, pues nos llega un nuevo fenómeno al escenario, que es lo que conocemos como el metaverso. Es lo que empezamos a hablar principalmente desde que Mark Zuckerberg de Facebook le cambió el nombre a la compañía, la llamó Meta, y anunció que se iba a dedicar a la creación de ese metaverso. Y hoy vamos a explicar un poquito más el tema, porque la gente ha entendido que el metaverso tiene que ver con avatares, con realidad aumentada, y yo creo que es mucho más profundo y que nos va a afectar mucho más el ambiente de los negocios, y por eso es que tiene una relación directa con la transformación digital. En ese contexto voy a decir que, si bien comparto la definición que todo el mundo tiene, y es que el metaverso es una red de mundos virtuales tridimensionales en las que hay casos de uso y aplicaciones en temas sociales, en temas profesionales y en temas de entretenimiento, que eso es como lo que la mayoría de la gente entiende en el metaverso. Pero por el otro lado, hay que entender que en los cimientos del metaverso están en el fenómeno de la web 3. Entonces hay que entender que la web 1, que fue lo primero que nosotros usamos en Internet, tiene más que ver con los protocolos de navegación en donde usábamos Internet para buscar información, mientras que la web 2 es un fenómeno totalmente de centralización. Y en términos generales, para explicar cómo es la web 2 y esa propiedad centralizada, me gusta mencionar el ejemplo clásico de YouTube. Cuando uno es un creador de contenido y crea un video, por ejemplo, y lo sube a la plataforma de YouTube, el video termina en la práctica no siendo de uno, termina siendo propiedad del que lo está centralizando, que en este caso es YouTube, y el que lo monetiza es YouTube, el que puede decidir si lo baja o no de la red porque violamos un poco de ellos alguna política es YouTube. Entonces la propiedad es centralizada, y resulta y sucede que la propiedad de ese contenido debería ser mía, no debería ser de YouTube. Entonces, la web 3, que es este fenómeno nuevo, que insisto, es el cimiento del metaverso, es un nuevo paradigma en el que pasamos a ser propietarios de nuestros propios activos y no a la propiedad centralizada. Eso es lo que está revolucionando el mundo hoy, y por eso esta conexión, y por eso quisimos terminar esta masterclass con esta temática. Entonces vamos a ver cómo en este nuevo mundo surgen modelos de negocio, en este metaverso surgen modelos de negocio distintos, fundamentados en 4 tecnologías y 4 conceptos. Estaba entonces yo empezando a hablar de las tecnologías y conceptos que nos permiten desde el metaverso crear esos nuevos modelos y oportunidades de negocio, y empecé por el tema de las wallets, y decía que es lo fundamental en el metaverso. Es la forma en que vamos a interactuar con los activos, con nuestros activos en las redes del blockchain. Es la forma en que nos vamos a conectar al metaverso. Hablamos de los tokens, y con los tokens, que son representaciones digitales de activos, pues vamos a ver cómo podemos tokenizar, perdónenme la palabra, el mundo. Aparecen las tecnologías que conocemos como contratos inteligentes o smart contracts, que es lo que nos va a permitir programar los activos y permitir que algoritmos se ejecuten de manera autónoma sobre esos activos. Y hablamos de las redes de blockchain en general, que, como seguramente ustedes saben, son bases de datos distribuidas en bloques, por eso se llaman blockchains o cadenas de bloques, en donde una transacción se registra tantas veces como nodos haya en la red, logrando la posibilidad de que sea prácticamente inmutable, inalterable e inviolable una transacción, porque hay un mecanismo de consenso distribuido sobre la red y sobre cada nodo para validar una transacción. Y en materia de conceptos, hablamos también de 4 conceptos. El primero es de la propiedad, y les insisto mucho que parte de esta revolución es que vamos a ser capaces de ser realmente propietarios de nuestros activos.
Y pongo siempre el símil de la casa, en donde uno va a tener no solamente las llaves de la casa, sino imagínense tener el control remoto de la casa. Ese es el poder que nos trae la web 3.0. También hablamos de, como concepto, de la programabilidad, y eso significa, como lo explicaba con los smart contracts, que los activos pueden tener una funcionalidad. Y ahora vamos a ver qué tan potente es eso, y se puede transferir el valor a partir de programas automatizados, que son esos smart contracts, entre los usuarios. Hablamos del composability, de la capacidad de hacer composiciones o de componer, y es que la forma en que hacemos software de alguna manera y desarrollamos las cosas en la web 3 es siguiendo el paradigma abierto, de manera que uno puede reutilizar lo que otros usuarios han hecho sobre las redes de blockchain, de manera que se haga mucho más expedito la programación de los activos. Y por último hablamos del concepto de descentralización, que es el concepto más poderoso y para mi gusto más disruptivo que vamos a ver en el siglo XXI, y es que estamos yéndonos a un mundo en donde no necesitamos autoridades centrales. Y fíjense que nuestro mundo es totalmente centralizado en los gobiernos, en el sistema financiero, en las telecomunicaciones, casi que prácticamente en todos los estamentos de la sociedad tenemos centralizadores. Y en este nuevo mundo vamos a ver cómo este paradigma de la descentralización es realmente el que nos va a generar esas nuevas oportunidades de negocio en el metaverso y en el mundo de la descentralización y de la web 3. Hablemos de wallets. Cuando estábamos en la web 1, ustedes recordarán que uno tenía que tener una cuenta por cada servicio que accedía. Pues cada vez que uno iba a acceder a un servicio en el paradigma de la web 1, le tocaba tener un login y un password, un usuario y un password. En el mundo de la web 2 aparecieron estas entidades centralizadoras, muchas veces asociadas con las redes sociales, con las llamadas redes sociales, y por eso ustedes recordarán el paradigma que hoy estamos viviendo, en donde cuando uno se va a conectar a un servicio en el mundo de la web 2, generalmente le dicen que lo puede hacer a través de Instagram o de Facebook o de LinkedIn, cualquiera de estas redes que son los centralizadores. En la web 3, la cuenta es usted mismo. Ya no necesita tener una cuenta porque usted es la cuenta. Usted es la cuenta. Entonces, ojo, web 1, acceso a los datos, era lo que hacíamos, acceder, era un paradigma de acceso. En la web 2, si hago el símil con la casa, usted tenía el control y la propiedad de la casa no eran suyos, usted lo único que tenía era la llave a través del centralizador que era la red social. En la web 3 usted tiene todo, tiene la llave y tiene el control. Que los activos residan en la infraestructura de blockchain puede ser, pero usted tiene el control y tiene la llave. Entonces, si dijimos que un token era la representación digital de un activo, pues tenemos que decir que hay token que llamamos token nativos, como las criptomonedas, como el Bitcoin o como el Ether de Ethereum. Y aquí quiero demitificar el hecho de que cuando hablamos de blockchain y cuando hablamos de Web3 no estamos hablando solamente de criptomonedas. La gente tiene algo de temor en Latinoamérica a las criptomonedas por su volatilidad, pero aquí no estamos hablando necesariamente solo de eso, porque hay tokens que son tokens que no necesariamente son monedas y que podemos utilizar estos tokens para crear economías cerradas alrededor de lo que construyamos en el metaverso, lo vamos a ver enseguida. También hay tokens que son definidos por los smart contracts y que son los que le dan la capacidad de programabilidad a los activos, incluyendo al dinero. Yo quiero que ustedes empiecen a pensar lo que significa programar el dinero. Imagínense por un minuto de lo que estamos hablando si hablamos de programar dinero. Hay tokens no fungibles que se pusieron muy de moda, los NFTs, y son no fungibles de manera que uno los puede intercambiar y están hechos sobre todo para temas coleccionables.
y hay tokens fungibles, y vamos a hablar de tokens fungibles que no se intercambian en términos generales, y esos son los tokens con que tokenizamos los activos en el mundo de la Web3, principalmente tokens fungibles, y son los que vamos a usar para crear estas oportunidades nuevas de negocios. Hablamos de esos smart contracts, que son los programas que corren en la Web3 sobre las redes blockchain y que determinan cómo se comportan esos tokens. Y podemos decir que en blockchain los datos los siguen a uno. Yo haría una pregunta aquí para explicar este punto y el poder de este punto. Si yo le preguntara a las personas que están aquí hoy conectadas en esta masterclass si tienen acceso a su historial transaccional detallado de los últimos 20 años, financieramente hablando, ¿ustedes tienen ese acceso? Y supongamos que tienen una cuenta en el mismo banco desde hace 20 años, tienen acceso a sus transacciones, a la data transaccional de los últimos 20 años. ¿Alguien tiene ese acceso hoy? Por favor, contésteme en el chat si alguien lo tiene. Las transacciones bancarias de los últimos 20 años. Estoy seguro que nadie lo tiene. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el propietario es el banco. El banco tiene mi transaccionalidad. Leonardo Perilla contestaba que en el mejor de los casos 5 años, y lo dudo. Sinceramente creo que uno, si tiene 2 años, es mucho. Vamos a estar con Leonardo y decir que 5. Ustedes se imaginan de quién debería ser, de quién es esa data transaccional. Debería ser mía, pero hoy en el mundo web 2 no es mía, es del banco. Entonces, imagínense lo potente que puede resultar el que los datos me sigan a mí, el que yo sea propietario verdaderamente de esos datos. Imagínense en términos de marketing, en términos de colocación de nuevos productos, lo que significa en términos de poder que alguien tenga su transaccionalidad bancaria de los últimos 20 años. El que tenga ese detalle, de verdad podría decir que tiene todo el conocimiento del comportamiento como consumidor de uno de nosotros. Y desafortunadamente no es así. Entonces, en este modelo de la Web3, nosotros sí vamos a ser propietarios de esa data, que es un activo. Y los modelos entonces que empiezan a aparecer en este mundo descentralizado son modelos para ganar, son modelos to earn. Entonces estamos desintermediando el mundo y logrando que todos los dueños de los activos, que es como debería ser, realmente jueguen en este mundo para ganar. Jueguen a ganar, si estoy hablando de videojuegos, por ejemplo, o de entretenimiento, y contribuyan para ganar el modelo Contribute to Earn, que es el modelo de los negocios en el metaverso y en particular el modelo en las organizaciones autónomas descentralizadas o DAOs. Imagínense entonces lo que vamos a hacer en el metaverso. En vez de jugar jueguitos como, acuérdense la fiebre que hubo de los muchachos por cazar Pokémones por todas las ciudades, imagínense que ahora lo hiciéramos para ganar dinero en cualquier marketplace. Imagínense lo que podemos hacer en términos de marketing de lealtad a través de ser capaces de programar ese tipo de activos. Pero un ejemplo que me parece tal vez más diciente es el de programar el dinero, programar las transacciones, poderlas pausar, editar o dejarlas fluir continuamente. Imagínese que su empleador pueda programar, o entre el acuerdo entre usted y su empleador, puedan programar el flujo de su sueldo y que ese esté atado a el cumplimiento de unos entregables y unas metas. Y que si no logra ese entregable no le va a fluir exactamente la misma cantidad de dinero. Entonces podemos variabilizar ese tipo de transacciones. Y usted podría programar también su propio dinero en un smart contract para decir unos excedentes de liquidez o una capacidad de ahorro, sin que usted intervenga, automáticamente podrían estar programados. Nadie podría violentar ese contrato inteligente. Esos excedentes podrían ser invertidos en el mundo descentralizado y generarle unas rentabilidades a usted. Y podría además
pedir en ese smart contract que en cierto nivel de rentabilidad los recursos vayan a lo que llamamos una piscina de liquidez y sean prestados a un tercero. Pero además podríamos programar que mientras ese tercero tenga garantías, en este mundo hay collaterals, mientras ese tercero tenga garantías y mientras tenga otros flujos de dinero sin que intermedie su voluntad, la del tercero, él le pague automáticamente la plata que usted le prestó más los intereses. Entonces empezamos a no necesitar entidades de confianza. Cuando uno va más bien a hacer un depósito en una cuenta de ahorros en un banco, uno técnicamente le está prestando la plata al banco. Y el banco lo que hace con ese dinero es prestárselo a alguien más a una tasa mayor y la ganancia del banco de alguna manera sería ese margen de intermediación de captar barato y prestar un poco más caro en términos de tasas. Pues en este mundo descentralizado, si yo soy capaz de hacer toda esa programación, de manera que no necesito que un banco, confiarle el dinero a un banco para que él lo trabaje para el banco, porque no lo va a trabajar necesariamente para mí, pues logramos convertirnos nosotros mismos en el banco. Eso es lo que estamos haciendo en Ubanco, el startup del que Carlos, cuando me presentaba, decía que soy uno de sus cofundadores. Exactamente eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un banco descentralizado para universitarios, en donde los universitarios ellos mismos van a ser el banco y además van a ser como si fuera una suerte de cooperativa en el mundo del blockchain, van a ser propietarios del banco, van a ser propietarios de ese patrimonio y esos márgenes de intermediación van a parar a manos de los mismos usuarios y no a las manos de terceros como un banco. Con todo el respeto, no tengo nada contra los bancos, pero creo que es un modelo que nos va a generar una posibilidad de hacer una sociedad mucho más equitativa, mucho más en paz y mucho más próspera. Ahora imagínese una red de telecomunicaciones. En Estados Unidos, googleenla, existe una red que se llama Helium, que es una red en donde descentralizaron la red. Entonces lo que hizo quienes crearon esta red en el mundo descentralizado es que invitaron a las personas en sus casas a que jueguen a un modelo de contribuir para ganar, adquieran unos equipamientos de red, tienen que invertir un dinero en ello, instalen un nodo de esa red en la casa, igualito que ya lo tenemos hoy, que todos seguramente tenemos un router en nuestras casas para poder tener el acceso de internet por fibra o por cualquier otra tecnología de llegada. Y entonces estos usuarios instalan esos equipos, crean un nodo de una red, la red se autodescubre ella misma y empieza a prestarle servicios a empresas. Cuando una persona en las cercanías de su casa o apartamento, llámese una persona o una empresa, accede al servicio de internet a través del nodo de su casa, automáticamente el smart contract hace que a usted le paguen por ese servicio. Y en esos smart contracts están programadas también las reglas básicas del negocio de Helium, de esa red, toda la parte del modelo de gobierno y las actividades, digamos, de backend, de manera que es una red que dentro de poco tiempo alcanzará el tamaño de las redes más grandes de comunicaciones de Estados Unidos y tiene 16 empleados. De manera que estamos yéndonos al mundo en que, en este ejemplo, no necesitemos el centralizador que en el mundo tradicional sería AT&T o Telmex o Telefónica o qué sé yo, sino que nos vamos a ir a un modelo en donde todo el mundo gane por la contribución que hace de gestionar y administrar esa red. Entonces empiezan a surgirnos modelos de negocios y alternativas. Voy a nombrar algunos como las stablecoins, monedas, criptomonedas, que de alguna manera, como su nombre lo dice, se hacen estables al estar de alguna manera indexadas a monedas de dinero fiduciario tradicional como el dólar y que con las que vamos a poder hacer negocios transfronterizos sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de ir a SWIFT o a los bancos o a ambos, sino que vamos a ser capaces de generar transacciones en monedas privadas, y que estén indexadas en el momento inicial de la transacción
a la moneda de dinero fiduciario del país de origen y que se convierta por el camino en una moneda del país de destino. Por supuesto que vamos a necesitar para finalmente conectarnos con el mundo, porque lo que estamos haciendo es crear economías cerradas. Vamos a necesitar proveedores de liquidez, que probablemente ese sea uno de los roles de los bancos tradicionales, convertirse en proveedores de liquidez. Y esto abre la puerta a todo el mundo, que es el de las finanzas descentralizadas o DeFi, que estamos viendo cómo está empezando a tomar auge y que, insisto, es lo que estamos haciendo en la startup de la que soy cofundador, que se llama Ubanco. Vamos a ver otro caso de uso en los NFTs. A mí me gusta mucho el caso de la NBA. La NBA reemplazó el juego famoso de coleccionar de alguna manera lo que llamábamos los álbumes de colección, como el de Panini. La NBA en Estados Unidos lo convirtió en NFTs y empezó a vender videos originales creados por la misma NBA de jugadas del básquetbol de la Liga Americana, en comillas, sobres digitales, en donde uno paga $9 y recibe 3 videos que serían el equivalente a los 3 cromos o monas, o como llamemos los caramelos, les llamaban otros, con las que uno llenaba los álbumes. Y empezaron a vender esto como a $9, 3 videos coleccionables, ¿cierto? Como en un álbum, para posteriormente sacar unos de jugadas más importantes y empezar a subirles el precio, y después hacer unos que son coleccionables y subastables, y haber llegado el año inmediatamente anterior a vender un video de una jugada del básquetbol de la NBA en $150,000. Y vamos a ver otros modelos como el de las DAOs, que yo insisto que es el paradigma organizacional del futuro, las organizaciones autónomas descentralizadas, empresas que se organizan en una forma, como lo dice, autónomas, porque las decisiones no las van a tomar los propietarios de la organización en un esquema jerárquico de toma de decisiones, sino que las decisiones las van a tomar democráticamente todos los poseedores de tokens de la DAO, y habíamos dicho que los tokens son la representación digital de un activo. Entonces en una DAO el token sería equivalente como a las acciones de una empresa del mundo tradicional. Entonces vamos a hacer emisiones, como cuando emitimos bonos en una empresa. Aquí vamos a hacer emisiones de tokens, que se llaman generalmente ICOs, es uno de sus nombres, una Initial Coin Offering. Vamos a hacer emisiones de tokens que representan el valor de una DAO y que además le permiten a los tenedores de una manera democrática y autónoma votar en unas decisiones que van a ser decisiones seguramente por mayoría simple, por poner algún ejemplo, de manera que ya no van a ser los administradores de la sociedad quienes tomen las decisiones. Y las llamamos descentralizadas porque realmente son como una cooperativa, en donde uno, cuando se asocia a una cooperativa, hace una contribución única o periódica y todos somos dueños de ese patrimonio. En las DAO funciona exactamente igual. Y en este mundo descentralizado vamos a poder ver otros casos de uso, como el de la auditoría en tiempo real, y estoy convencido que a la vuelta de 4 años, 5 a lo sumo, si es que tenemos voluntad, por supuesto, política para el efecto, vamos a ver auditoría en tiempo real en las cuentas de los estados, de manera que podamos probablemente, y ahora sí, derrotar la corrupción en el mundo, porque vamos a transparentar la transaccionalidad en tiempo real. Y estamos viendo modelos hoy de venta de espacios virtuales en metaversos abiertos. Ustedes habrán visto casos que se publicitan mucho de vender finca raíz en el mundo del metaverso, y así infinidad de modelos que vamos a hacer en el mundo descentralizado. Es realmente la revolución que nos va a traer el metaverso, sin lugar a dudas, y es una disrupción que yo creo que va a marcar el siglo XXI como su gran disrupción. Ya les hablé de Ubanco como una
que es la startup en donde estamos haciendo un, comillas, banco descentralizado para los estudiantes universitarios. Esto sale a operación ahora en el mes de enero, estamos haciendo ya pruebas en el mercado colombiano y vamos a ver cómo vamos a empoderar a esos jóvenes para que realmente se vuelvan ellos mismos el banco, y vamos a ir a temas como lo que llamamos el peer-to-peer lending, que serían los préstamos de persona a persona. Quería poner este ejemplo no porque yo sea uno de los socios de esta firma, sino realmente quería poner el ejemplo para que entendamos que esta disrupción del metaverso es hoy y es en Colombia. Esto no es ni que nos va a llegar en unos años, ni que va a llegar a economías más avanzadas, que a veces solemos decir, sino que esto está sucediendo hoy en Colombia, y nosotros no somos el único ejemplo. Entonces, cierro esto y quisiera abrir como para preguntas, volviendo a hacer el chiste flojo de decir que con ese ego tan grande que desafortunadamente yo he tenido que luchar toda la vida, pues creo que las organizaciones se tienen que mover a ser las organizaciones Diego al cuadrado, que son las organizaciones que usando el acrónimo, un acrónimo de mi nombre en inglés, digo las Digital Innovation Enabled Exponential Growth Organization. Y como lo dije en una masterclass anterior, Salim Ismail dijo que las organizaciones en el mundo digital eran las de las 6 Ds, que eran digitales, distorsionadas, disruptivas, desmaterializadas, desmonetizadas y democratizadas. Y tuve la oportunidad de hablar con él personalmente en el mes de enero y le dije, le faltó una D, la D de descentralizadas. El mundo del metaverso es el mundo de la descentralización, y creo que le tenemos que dar la bienvenida a ese mundo, a toda esta economía digital, a la nube al 100% y a un internet distinto. Llegamos al internet del valor. Ahora sí vamos a ver el valor de tener a toda la humanidad conectada a través de la red en un paradigma distinto, que es el de la Web3 y el del metaverso. Aquí, Carlos, termino, y quise también hacer una cosa un poquito más rápida, porque en las dos anteriores, a diferencia de la primera, hicimos una interacción más rica con las personas que nos acompañaron, que me parece que nos hace mucho más rico el espacio y nos permite aprender mucho más de las interacciones con quienes están aquí en la audiencia. De manera que, si tienen algún comentario o pregunta, adelante, por favor. Claro que sí, Diego, muchas gracias nuevamente. Pueden abrir micrófonos si les parece bien. Me parece que es mejor en viva voz que como lo hacíamos antes de anotarlas en el chat y leerlas y contestarlas. Claro que sí. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto nos levanta la mano, abrimos el micrófono y nada, atendemos esta pregunta. ¿Quién se anima para hacer la primera? Carlitos, yo no lo escuché a usted, se me cortó su voz. Yo veo que Reinaldo Gualdrón tiene la mano levantada, y creo que hay una pregunta de Hernando Osorio también en el chat. Si quieres, Reinaldo, abrámosle el micrófono a Reinaldo, y me disculpa, Carlos, que yo no lo logré escuchar. Claro que sí, Diego. Muy buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, esta vez escuchamos, Reinaldo, muchas gracias. Vale, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Sí, una pregunta. Diego, excelente. Primero, pues, ya que tengo otra vez la oportunidad de hablar, excelente todos los temas que se han tratado en la masterclass. Digamos que se está hablando precisamente de la frontera, ¿no? De lo que está, de lo que viene, en lo que debemos de estar pensando para desarrollar. Y con lo que hablas de esta parte financiera de los bancos, de apropiarse, de ser dueños se generarán esas rentabilidades para los que están ahí en ese grupo, esas economías cerradas que se puedan llegar a generar. Con todos los paradigmas, toda la parte que se manipula de información en el país, y no sé si estarán de otras partes, pues específicamente estoy hablando acá en Colombia, donde la banca es el Dios de absolutamente todo y busca dominar las cosas y que ningún peso se les salga y se les escape. Esto, ¿cómo se va a poder trabajar? ¿De qué manera? Para que no se tilde
de delincuentes a quien tiene un pensamiento de querer hacer esto? Pues yo creo que por eso decía tal vez al principio, y de nuevo yo no tengo nada contra los bancos y fui banquero y entiendo también los costos asociados a gestionar los riesgos de los clientes, que es lo que lleva de alguna manera al sistema bancario que tenemos hoy. Yo no estoy diciendo que sean ni perversos ni ninguna otra cosa, simplemente ese es el sistema que se desarrolló en el mundo capitalista que hemos vivido. Pero yo creo que en este cambio de orden económico mundial vamos a ver cómo esa hegemonía de Estados Unidos y el dólar, que yo decía que podía temporalmente ir a China y al yuan, vamos a ir a ver cómo en este mundo descentralizado va a cambiar y ya no va a estar en manos de los estados-nación. Entonces, yo creo que vamos a llegar a un nuevo paradigma, que es del artículo que les hablo, que con mucho gusto les comparto apenas sea público. Lo escribí hace un par de semanas y empiezo hablando del paradigma, digamos, postcapitalista, que la gente ha llamado la sociedad del cero costo marginal o el Zero Marginal Cost Society. Entonces vamos a decrecer esos costos marginales en la sociedad, y en ese paradigma vamos a ver nuevos modelos de gobierno. Hay un autor muy famoso que se llama Robin Hanson, que él empezó a acuñar el término de futarquía y dijo que en los gobiernos va a pasar lo mismo que en las DAOs que yo explicaba, en donde oficiales elegidos por votación democrática, de verdad democrática, en el mundo descentralizado no vamos a poder alterar las votaciones, son los que van a definir las medidas que le generen bienestar a una nación y las políticas que tengan el efecto más positivo en lo que llamamos los mercados de predicción, son las que se van a implementar. Y si uno lee la teoría de los mercados de predicción, la teoría es la teoría de las apuestas. Entonces, en un modelo totalmente participativo, vamos a ser los mismos ciudadanos los que nos adueñemos de alguna manera de todo lo que debe ser nuestro y empecemos a tener una sociedad que tenga mucho menos fricción que lo que hemos visto en nuestras sociedades actuales. Entonces, seguramente, como lo dice, hay un mexicano que es muy relevante en este mundo, que es un activista cyberpunk, que también les recomiendo seguirlo, que se llama JJ Campuzano. Él es el creador de una cosa que se llama la Lex criptográfica, una compañía, y es un filósofo muy relevante en el mundo de Ethereum, que es la blockchain que está permitiendo toda esta llegada de la Web3 principalmente. Y de lo que se trata esto es de que aparezcan lo que él ha llamado criptociudades en la nube, y que veamos DAOs, como las expliqué, organizaciones autónomas descentralizadas, pero que las veamos de corte político, o sea, DAOs políticas que generen nuevas plataformas de gobierno que de alguna manera van a estar basadas en tecnologías, y con esos paradigmas vamos a llegar a lo que se llama la Internet de las Cosas industriales, y una arquitectura totalmente diferente del mundo de hoy. Por eso, para contestar tu pregunta, voy para allá y vamos a empezar a ver naciones descentralizadas, que los autores en Estados Unidos llaman las network states, que van a tener sus propias monedas, sus propios ciudadanos y territorios físicos, pero distribuidos por el mundo físico y por el mundo digital en el metaverso, pero que generen capacidades de acción colectiva. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que vamos a llegar a un paradigma en donde nos olvidemos de los estados-nación de hoy y volvamos a hacer agrupaciones de seres humanos que serán esas naciones descentralizadas, que tengan sus propias reglas de juego, monedas, ciudadanos y territorios físicos y virtuales, y tengan un accionar colectivo de alguna manera descentralizado y autónomo. Y seguramente una de estas va a liderar el orden económico mundial, pero además estoy seguro que esas DAOs inteligentes van a generar la transparencia suficiente para que se acabe la corrupción, y seguramente, y me imagino que eso irá a suceder,
antes de finalizar esta década, vamos a ver esas criptonaciones reconocidas por las Naciones Unidas de manera que tengan soberanía y autonomía descentralizada, y seguramente van a tener una suerte de constitución que la gente está llamando en este mundo la Carta Magna Criptográfica. Hacia allá va el orden económico mundial, y yo creo que en ese orden económico mundial entonces no pasará lo que tú estabas preguntando en términos de esa manipulación de la información que nos ha llevado a lo que algunos autores llaman hoy la sociedad de la posverdad. Muchísimas gracias. Diego, muchas gracias por la respuesta. No sé si alguien más, había algunos que estaban levantando la mano, pero no están ya nuevamente, no están acá creo que ya salieron. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. En el chat había una pregunta, Carlitos. Aquí, claro, aquí está, se hizo una precisamente. Adriana Navas, solo que creo que Adriana ya no está, pero nos pregunta, en este escenario que planteas, ¿cuál es el papel de el papel de las compañías de telecomunicaciones, como por ejemplo los operadores, integradores y pues, todas estas? Yo creo, Carlos, que la descentralización absoluta también hay que reconocer que es utópica. Entonces yo creo que van a seguir existiendo cosas centralizadas como una telco, pero vamos a empezar a ver desafíos de modelos descentralizados como el que expliqué durante la charla. Entonces no es, y creo que las organizaciones del siglo XX van a tener que encontrar así como dije que un rol del banco podría ser el de proveedor de liquidez, pues un centralizador como una operador de telecomunicaciones va a tener que encontrar en dónde puede generar valor en un mundo descentralizado, y por ejemplo podría ser en la gestión de la red y la reparación de la red utilizando algorítmica moderna, pero esa es solo una especulación de mi parte. Ok, Diego, muchas gracias. Carlos Vicente también nos está levantando la mano. Carlos Vicente, adelante, muchas gracias por el interés en preguntar. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes. Diego, a partir de tu experiencia, ya pasó la primera revolución industrial, la segunda, la tercera, vamos en la cuarta, y Colombia siempre ha estado como que 10 años atrás, 20 años atrás en cada una de ellas. En esta revolución que se viene acá con el tema del metaverso, ¿qué mecanismo podemos utilizar para que Colombia, pues así como lo mencionabas con el caso que ustedes están trabajando directamente, pero ¿cómo hacemos para que el común de la gente, el común denominador se interese por esto y no lo vea como que es un juego de Facebook que se está generando en este ambiente de metaverso? Yo lo explicaba un poco tal vez en la primera masterclass cuando mencionaba que tenemos un reto que yo llamo el reto educativo, y es que aquellas personas como las que estamos en esta reunión, que hemos tenido el privilegio de tener educación de calidad y trabajos de calidad y empresas de calidad, tenemos la obligación moral de evangelizar a quienes no, para que entiendan este fenómeno. Ese es el reto educativo, y la respuesta a tu pregunta en esa misma línea. Tú tienes toda la razón, y no solo Colombia, fue Latinoamérica en la tercera revolución industrial, y vivió lo que llamamos la década perdida de Latinoamérica entre el año 73 y el año 82. Y en esa década, los países que llamamos tigres asiáticos, que estaban socioeconómicamente por detrás de Bolivia y de Haití, que eran los países más atrasados de América, y esos países tigres asiáticos nos pasaron a todos los de Latinoamérica porque entendieron esa revolución tercera, informatizaron e industrializaron sus economías y salieron adelante. Entonces yo creo que hoy en la cuarta revolución industrial tenemos la última oportunidad como sociedad de entender bien ese fenómeno, de
explicarlo, evangelizarlo, abrazarlo como sociedad y crear una sociedad mucho más justa, mucho más en paz y mucho más próspera, que es la que los japoneses llaman la sociedad 5.0. Y esa 5.0 no se puede aplicar a rajatabla como la han pensado los japoneses, sino que la tenemos que tropicalizar para primero cerrar la brecha de equidad en Latinoamérica, que es nuestro flagelo. Si hacemos eso, vamos a ser capaces de alguna manera de hacer una sociedad más equitativa. Esa creo que es como la respuesta que te podría ofrecer. Muchas gracias, sí, señor. Carlos. Sí, Diego, creo que Lino, creo que nos está levantando la mano Lino también. Lino, adelante. No, pero en realidad con la pregunta anterior me respondió la inquietud que yo tenía. Ok. Muchas gracias. Ok, Lino, con todo gusto. Aprovechemos de todos modos para saludar al gran amigo Lino, compañero de universidad y también muy interesado en todas las temáticas digitales que nos están acompañando. Muchas gracias, Diego. Encantado de poder atender esta interesante sesión contigo. Muy interesante, te cuento. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y me aprovecho del punto anterior también, Carlos, para comentarles que estamos en la cuarta revolución industrial, pero la quinta revolución industrial, que es la de la singularidad, nos va a alcanzar antes de 2030. Entonces creo que es prioritario que empecemos a entender, y ese, entre otras cosas, es una de las razones por las que yo decidí retirarme del mundo corporativo y dedicarme al mundo del emprendimiento, porque tengo ese propósito de democratizar el acceso a esto, y es la razón por la que estamos haciendo con la iniciativa de Carlos en Innovus estas masterclass gratuitas, y vamos a crear toda una comunidad para empezar a difundir estos temas, porque se puede realmente cambiar la sociedad. Les quiero cambiar de ejemplo para irme a un ejemplo del mundo del entretenimiento, en el que soy socio de una compañía que se llama Barrel Racing, que está creando una categoría totalmente nueva de entretenimiento, convergiendo el mundo físico con el mundo digital, y es un negocio que lo estamos haciendo en Estados Unidos, y lo presentamos en el Consumer Electronic Show de Las Vegas este año en enero, y los analistas de la industria piensan que la valoración de esa compañía puede llegar a los $23,000 millones en el año 2026, y crear riqueza de esa manera exponencial no tiene mucho sentido si es solamente para enriquecernos los socios y dueños de esa compañía, sino que tenemos que irnos a una perspectiva muy diferente de compartir esa riqueza con toda la sociedad y devolverle a la sociedad en la que nacimos y de la que nos nutrimos parte de eso, a través de generar oportunidades para todos. Ok, Diego, muchas gracias. Diego, nos está preguntando Urias Torres, dice, ¿no sería mejor crear una carrera que nos lleve a conocer todos estos temas y los complemente diciendo, nosotros sabemos que en un país como el nuestro resulta muy difícil, muy politizado y envuelto de corruptos? Creo que la pregunta más es que si no sería mejor tener llegar a crear una carrera que nos permita tener mucho más acercamiento a estos temas. Pues Carlitos, esa es una pregunta para usted. Usted está en el negocio de la educación en Innovus, y yo creo que usted ha visto que yo he estado explorando de armar una universidad, de todas estas cosas. Usted me ha visto con esas inquietudes desde hace algún tiempo, de manera que la respuesta seguramente, no sé si será el único camino, pero que tenemos que hacer eso, lo tenemos que hacer, y crear una cosa que podamos realmente crecer exponencialmente para difundir todo este tipo de conceptos que realmente están transformando el mundo, y que nosotros como colombianos no nos podemos quedar
esperando ver que otros sean los que hagan los negocios y no nosotros. Claro que sí, Diego, y de hecho creo que es una necesidad en todos los frentes de transformar la educación, de transformar, y de llevar estos temas y estos contenidos de una manera transversal, porque si revisamos un poco todo lo que hemos venido hablando durante estas 4 masterclass, no es un tema de tecnología realmente, sino es un tema donde la tecnología, los avances tecnológicos, pero también todo lo que ha venido detrás de esto ha venido generando una gran cantidad de transformaciones que afectan todas las profesiones, que afectan a cada uno de los individuos en cualquiera de los roles que tengamos y en cualquiera de las actividades que desarrollemos. Y es un cambio tan profundo y es una transformación tan profunda que si no adoptamos, si no conocemos de qué se trata cada uno de estos temas, como lo decimos en todos los frentes, pero además en todos los niveles, no solo a nivel de la parte directiva, ni tampoco aquellas élites privilegiadas, sino lo llevamos hasta los más pequeños rincones de cada uno, en este caso de nuestro país y también del mundo y de América Latina en general y del mundo, pues no vamos a lograr aprovechar esta oportunidad para poder reducir esa brecha de equidad que tenemos tan grande. Y creo que esta es una gran oportunidad que tenemos en el mundo y especialmente en nuestro país para que personas que anteriormente no tenían la posibilidad de dar un salto y de salir de esos entornos que a veces son tan complejos, lo puedan dar. Y hoy estamos viendo muchos casos de que pueden ser ejemplos y que los podríamos llevar de una manera exponencial para que realmente logremos ese gran propósito de transformación masiva del cual Diego pues ha venido hablando. Considero desde Innovus que sí tenemos que hacer una transformación en educación, pero creo que también de parte nuestra como miembros de esta sociedad, y como lo decía Diego en algún momento, tenemos una responsabilidad de involucrarnos y de tomar acciones y no dejar esto simplemente quedarnos en que hay otros que están haciendo las cosas mal o que el gobierno, que no. Creo que hay una oportunidad donde desde ya podemos nosotros tomar las riendas para lograr esos cambios. Creo que, Diego, no tenemos más preguntas. Adriana Navas dice aquí, creo que es un comentario, bueno, ¿cómo llevar este conocimiento al campo? Tantos casos de uso que pueden ser beneficiosos para todos y valorar el sector rural como un caso de uso valioso. Esa es una pregunta, Diego, no sé si tengamos algo con respecto a esto. Diego, ¿me escucha? Sí, ahora está mejor. Ya. Adriana Nada nos dice cómo llevar todo este conocimiento al campo, y donde nos hace un comentario complementando, nos dice que hay tantos casos de uso que pueden ser muy beneficiosos para todos y valorar el sector rural como un caso de uso valioso. Yo justamente hoy, como lo mencionaba, presentaba en el evento de Sentia, la filial de Ecopetrol de Petroquímicos. Realmente ahí presenté frente a 200 industriales y les contaba cómo la misión internacional de Sabios y el informe es público que convocó el presidente Duque durante todo un año de su gobierno, concluyó que para realmente hacer una sociedad mejor en Colombia había que trabajar en 2 pilares, en el pilar de transformación de la educación y en el pilar de la bioeconomía. Y nosotros con el tema de la bioeconomía tenemos que reconocer que tanto la industria como el sector agro siguen siendo pilares fundamentales de nuestra economía. Y si bien muchos hemos apoyado desde hace más de 20 años una diversificación hacia el sector de servicios, nadie ha dicho que tengamos que quedarnos sin agro y sin industria. Lo que pasa es que tenemos que realmente ponerle la transformación digital al agro y ponerle la transformación digital a la industria. De manera que ese tiene que ser una política sin lugar a dudas de Estado, y alguno de los candidatos en las elecciones pasadas que creo que hizo una propuesta muy clara alrededor del tema fue Sergio Fajardo. Qué bueno que recogiéramos esas perspectivas y que realmente entendamos que necesitamos como pilares a esa bioeconomía que incluye procesos industriales, agrícolas, aprovechando la diversidad
y a estos sectores. Gracias, muchas gracias, Diego. Creo que también y quisiera agregar a esto, Diego, lo que usted ha expresado, respondiendo también un poco y complementando la respuesta para Adriana, pues creo que definitivamente avanzar y crecer en la conectividad en las zonas rurales, pues es muy importante, pero también empezar todas las, digamos que hoy en día ya empiezan a existir muchos modelos como los que planteaba Diego, que empiezan a ser muy útiles para poder conectar con las personas del sector agro, y creo que esos modelos donde se reduce la intermediación o se pueden eliminar las intermediaciones van a ser de gran ayuda y de gran utilidad, y creo que también van a ser grandes motivadores para que el sector agro se involucre también cada vez más. A través de los dispositivos móviles, definitivamente, pues que tienen una mayor cobertura, pues va a ser una gran oportunidad, y ahí pues la invitación es a crear modelos de negocios que ya existen, algunos de ellos que están aportando, pero que definitivamente tenemos que volverlos de manera exponencial. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Aquí tenemos un mensaje. Mario, muchas gracias. Mario, muchas gracias por habernos acompañado durante estas sesiones. Igual a todos ustedes nuevamente, muchas gracias por el tiempo, por aceptar estas invitaciones que hemos venido haciendo casi que semanalmente, y les pido que sigamos conectados porque pues, la invitación es a construir comunidad en torno a esto. Esta evangelización no se logra con el esfuerzo con un solo esfuerzo, sino necesitamos la participación de todos ustedes, necesitamos de alguna manera también ustedes nos ayuden a seguir haciendo eco de todos estos mensajes. Quiero pedirles ya para cerrar aquí nos dice Adriana que queremos más masterclass, Diego, que son buenísimas. Claro que sí, Adriana, vamos a estar, como lo decía Diego, vamos a estar compartiendo muchos más temas, y de hecho les vamos a pedir que nos ayuden con una pequeña encuesta que nos ayuda también a validar un poco lo que hemos hecho, pero también en conocer un poco cuáles pueden ser sus otros intereses y cómo podríamos también complementar esto que hemos venido desarrollando durante estos días. Como lo decía Diego, también vamos a tener otros espacios que los vamos a estar invitando para seguir hablando de estos temas, seguir construyendo, donde vamos a ir. Nosotros tenemos un programa muy completo sobre transformación y disrupción digital, que es el resultado de explicar en detalle ese framework que decía Diego, que como ustedes lo ven es una visión muy holística y muy completa de la transformación, que en últimas toca todos los diferentes frentes de lo que sería una transformación más allá de lo digital. Entonces, claro que sí, vamos a seguirles compartiendo, les vamos a compartir también y les vamos a pedir en algún momento que nos den espacios de pronto en sus organizaciones para contarle a muchas más personas de su organización acerca de esto que estamos trabajando. Les compartí por el chat la encuesta para que por favor nos ayuden, precisamente porque, como les decía, su opinión es muy valiosa para nosotros. Y al final, creo que mañana ya les estaremos compartiendo, o a más tardar el martes les estaremos compartiendo el link de esta cuarta sesión. Creo que ya todos recibieron los que han venido estando en nuestros registros, recibieron los tres accesos de las sesiones anteriores. Si alguien hace falta por acá, nos puede con mucho gusto decir por acá, pero igual van a recibir también las 4 sesiones en sus correos. Diego, ¿nos puedes volver a colocar el link de la encuesta para llenarla? Porque no sé cómo se ha caído la conexión, creo que se perdió. Ok, ya la vi. Aquí está. Bueno, les estaba contando que mientras nos ayudan con la encuesta, que tenemos un programa que es un workshop ejecutivo en transformación y disrupción digital, precisamente que va para toda la línea estratégica de sus organizaciones, y después vamos a avanzar con un programa mucho más extenso y mucho más profundo. Este primer ejercicio va a ser un workshop que se va a desarrollar con
con el C-Level de cada una de sus organizaciones, donde les ayudamos a hacer esa primera parte que dice Diego, que es la iluminación estratégica, y adicionalmente en nuestro programa extenso lo que vamos a ir tocando de manera mucho más profunda cada uno de estos temas, donde tendremos la invitación de varios expertos también del mismo nivel de Diego, que son compañeros, amigos también de Diego, y de, pues, que han hecho parte de todas estas transformaciones en las organizaciones con una gran trayectoria y una gran experiencia, que nos van a contar precisamente cómo se debe hacer, el qué se debe hacer, cómo se debe hacer de la transformación digital, y ahí nos van a compartir todas las experiencias y los casos de éxito y de fracaso, que desde ahí pues también tenemos unas lecciones muy valiosas. Perdón, me dicen acá por el chat que no tienen acceso. Dame un segundo, Adriana. Bueno, como veo que ya hay varios que están respondiendo la encuesta y ya nos estamos yendo, bueno, quiero nuevamente despedirme de ustedes. Muchas gracias por el tiempo. Esperamos nuevamente, Proco van a recibir noticias nuestras también con nuevas invitaciones. Vamos a tener una sesión precisamente como lo recomendaba Diego en nuestro sitio de transformación personal, de cómo precisamente es una masterclass sobre comunicaciones para la transformación, y tiene que ver precisamente con esos aspectos que destacaba Diego relacionados con cómo hacer un pedido o cómo hacer una disculpa a la hora de trabajar de manera colaborativa, y digamos que tocaremos muchos más temas relacionados con esa transformación personal. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y por supuesto seguimos en contacto y valoramos mucho todas las observaciones y comentarios que podamos recibir a través de esta encuesta. Feliz fin de noche y feliz fin de semana también para los que ya arrancan mañana su puente. Muchas gracias. Gracias, realmente muy muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Muchas gracias.